Primera Corintios 11, 23 al 29. Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, en el catecismo hemos estado viendo la doctrina de la Santa Cena. Este es nuestro tercer domingo que vemos la doctrina de la Santa Cena. Y el penúltimo, solamente veríamos una lección más y es todo. El día de hoy vamos a meditar para nuestra consolación en la diferencia de la cena del Señor y la misa papal. La diferencia de la cena del Señor y la misa papal. ¿A qué me refiero con la misa papal? A la práctica romana de la misa. ¿Y por qué vamos a ver esto hoy? Bueno, porque la pregunta 80 de nuestro catecismo, hermanos, ya vamos hasta la pregunta 80. Domingo 30, pregunta 80. Esto quiere decir que ya pasamos la mitad. Nos faltan solo cerca de 22 domingos, no necesariamente 22 predicaciones, a lo mejor más, pero ya vamos más para el final que lo que estábamos ayer. En la pregunta 80, el catecismo de Heidelberg y también en el catecismo ortodoxo de Hércules Collins, trata sobre cuál es la diferencia entre la cena del Señor y la misa papal. En su tiempo, la misa era un problema constante que tenían que refutar en el tiempo en que fue escrito el catecismo. Y mis hermanos, en nuestros días no es muy diferente. Nuestro país, principalmente católico, esta es una práctica idólatra que se hace cada domingo. Y muchos aquí vienen de ese trasfondo católico, romano, papista. Así que creo que no solo vamos a ver esto simplemente porque es buena doctrina, sino porque va a ser útil para entender la clara diferencia entre Roma y el protestantismo, entre la misa papal y la Santa Cena del Señor. Yo espero que con esto podamos discernir mejor el error papal. En segundo lugar, quiero ayudar a los cristianos a seguir entendiendo correctamente la práctica de la Santa Cena,
el sacramento de la Santa Cena y en tercer lugar, traer consolación para preparar los corazones para tomar esta tarde la Santa Cena del Señor. Esos son mis 3 propósitos. Instruir a la iglesia sobre el error papal, ayudar a los cristianos a comprender mejor la Santa Cena y traer consolación a la iglesia. Y déjenme hacerlo a través de 3 sencillos pasos. En primer lugar, quiero hablar de la historia de la pregunta 80 en el catecismo, porque es una historia peculiar. En segundo lugar, déjenme demostrar cuál es el error papal en la misa. Y en tercer lugar, cuál es la correcta administración de la Santa Cena. Una breve historia. Hermanos, el catecismo, como fue escrito originalmente, no contenía la pregunta 80. La pregunta 80, su existencia, realmente es un misterio. A ver, no es un misterio como si apareció solo en algunos catecismos. No, miren, el catecismo tuvo al menos 4 ediciones. 4 ediciones. La primera obra, y en la segunda edición en alemán ya estaba la pregunta 80. En la tercera edición ya estaba la pregunta 80. En la edición en latín, porque primero se hizo en alemán y después se tradujo a latín, estaba la pregunta 80. ¿Cuál es el misterio? Que nadie sabe por qué en el primer catecismo no estaba y en el segundo sí. Hay sospechas. Algunos conjeturan. Déjenme decirles la más famosa de las conjeturas. Se dice que Zacarías Ursinius, por si están buscando nombres para hijos, Zacarías Ursinius, ese se los dejamos a ustedes, y Caspar Olivianos eran los autores principales del catecismo. Yo ya di la historia del catecismo, ya aclaré ese mito, pero así va la leyenda al menos. Ursinius fue el principal, eso es cierto. Bueno, se dice que hubo casi un milagro cuando se hizo el catecismo, porque ustedes recordarán que una vez se terminó de redactar el catecismo, se dice que se envió a las regiones y que todos dijeron: este catecismo es perfecto, no tiene error, y fue rápidamente aceptado. Esto tiene una razón de ser. Hermanos, el tiempo de la historia de la Reforma Protestante no fue tan sencillo y tan pacífico como a veces nosotros pensamos. Ah, sí, se peleaban con Roma, pero entre ellos no. No. Había complicaciones. Entre los mismos protestantes, luteranos, calvinistas, los anglicanos y otras fracciones se peleaban. El catecismo intentaba ser un catecismo ecuménico, y entiéndase ecuménico en el mejor sentido de la palabra. O déjeme usar otra palabra, un catecismo irénico, no irónico. Eso es otra cosa, irénico. Irene viene de paz, de la palabra griega por paz. Así que el catecismo intentaba ser pacífico, establecer la fe general de los protestantes. Y en su mayoría el catecismo es tranquilo, no es tan agresivo como otros catecismos. Bueno, todos parece que estaban de acuerdo con el catecismo en su primera edición. Pero cuenta la leyenda que cuando llegó a Calvino se fascinó del catecismo, pero que Calvino dijo: le falta poder en la pregunta 80. Bueno, o más bien, falta una pregunta que trate particularmente con el problema de la misa papal. Así cuenta la leyenda. Otra historia es que la pregunta ya estaba, pero en la primera edición no la quisieron poner, y después en las otras el gobernador Frederick III del Palatinado
de como una provincia grande de pequeños reinados, él mandó que se pusiera la pregunta 80. De hecho, también se le llamó por eso a él Frederick el Piadoso. No sabemos cómo pasó realmente, pero el punto es que los protestantes consideraron útil y necesario establecer la clara diferencia entre la práctica sana de la cena del Señor y la práctica idólatra de la misa papal. Esa es la historia. De alguna manera, apareció. Es esta bocina, ¿no? ¿Listo? Ok, gracias. De manera, hermanos, que debemos como protestantes y protestantes que viven en un mundo principalmente, en una sociedad principalmente católica, esta pregunta debe ser muy relevante para nosotros. Hermanos, así que déjenme preguntarles, ¿cuál es el error? Piénsenlo un momento, quiero que me den la respuesta al menos en su mente. ¿Cuál es el error de la misa papal? Piénsenlo ustedes por un momento. ¿Cuál es el error de la misa papal? La mayoría, quizá no todos, pero la mayoría puede pensar que nuestra principal diferencia con la misa papal es que ellos creen en la transubstanciación. O sea, que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Déjenme decirles algo, hermanos. Este es un grave error, pero este no es nuestro problema principal con la misa papal. Nuestro problema con la misa papal es otro. Este es un problema, pero no el principal. ¿Cuál es nuestro principal problema? Si traen sus boletines, todavía vivos, después de servir como abanicos, acompáñenme en la pregunta 80, que está al final donde dice anuncios. Dice la pregunta 80, ¿qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? No lean el primer párrafo, ese lo dejamos para el final. Leamos el segundo. La misa enseña que los vivos y los muertos no tienen remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies del pan y de vino y por tanto ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita. Para un catecismo irénico, estas palabras son fuertes, ¿no es cierto? Una idolatría maldita o una idolatría condenable. ¿Cuál es el principal problema con la misa papal, hermanos? Dos problemas principales. En primer lugar, nuestro problema con la misa papal es que desvirtúa la obra suficiente de Jesucristo en el madero y en su resurrección. Y en segundo lugar, promueve la idolatría a los elementos físicos. Veamos esto. La misa es vista como un sacrificio sin sangre. ¿Pero por qué un sacrificio? Porque, hermanos, cuando el sacerdote
ministraba la misa en el altar, le era dado a él, en virtud del sacramento de ordenación, al consagrar los elementos, le era dado el poder de efectuar un cambio milagroso en los elementos, en el pan y en el vino. La apariencia seguía siendo pan y vino, pero la sustancia ya era otra. La sustancia ya era otra. ¿Qué cosa otra era? El cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanos, el problema de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en su sangre es un problema serio. Es un problema serio por causa de que esto trae confusión en las naturalezas de Cristo. Cristo es una persona, dos naturalezas, verdadero Dios, verdadero hombre, pero las naturalezas no se mezclan ni se confunden, sino que permanecen lo que son, hombre y Dios. Cuando se dice que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo propiamente, hay un problema con la cristología, porque lo que se está diciendo es que el cuerpo de Cristo se hace omnipresente. Que el cuerpo de Cristo se hace omnipresente. Mis hermanos, Jesucristo en cuanto a Dios es omnipresente. En cuanto a Dios, cuando María lo sustentaba en sus brazos, Él sustentaba a María. Pero Jesucristo en cuanto hombre no es omnipresente. O sea, bueno, les voy a demostrar esto muy fácil. ¿Qué es la omnipresencia? Que está en todo lugar. Si su cuerpo está en todo lugar, ¿dónde estamos nosotros? Pueden ver, es algo muy sencillo, no necesitamos tanta teología para entender esto. El cuerpo de Cristo no es omnipresente. Hermanos, por eso los reformadores le insistían a Roma, tú te jactas de ser muy, sí, nosotros los credos. Tú estás violando los credos de los padres cuando dices que en la misa tú tienes el cuerpo de Cristo presente, porque el cuerpo de Cristo está en los cielos, nada más. Y algún día vendrá con ese cuerpo glorificado. Nosotros sí somos los de los credos, porque el credo de Calcedonia dice que las naturalezas no se mezclan ni se confunden, sino que permanecen lo que son. Así que la doctrina errada de la transubstanciación es un grave error cristológico. Pero hermanos, no es nuestro principal problema en la cuestión de la misa con Roma. El principal problema de la misa con Roma no es la transubstanciación, aunque ese es un error. El principal problema es que para ellos la misa es un medio por el cual se obtiene perdón de pecados. Déjenme citar aquí algunos escritos de los credos romanos. Escuchen. Su virtud salvífica de la misa se aplica para la remisión de los pecados que diariamente cometemos. Ofreció a Dios su Padre su propio cuerpo y su sangre bajo la especie del pan y del vino. Y bajo los símbolos de esas mismas cosas entregó su propio cuerpo y sangre para que fueran recibidos por los apóstoles, a quienes constituyó sacerdotes del nuevo pacto. Continuó. En este sacrificio divino que se celebra en la misa, ese mismo Cristo está contenido y es inmolado de una forma
sin sangre, quien una vez se ofreció a sí mismo de una forma sangrienta en el altar de la cruz, el santo símbolo enseña que este sacrificio es verdaderamente propiciatorio y que por medio de él efectúa esto, que obtenemos misericordia y hallamos gracia en ayuda oportuna si nos acercamos a Dios. El problema con la misa, mis hermanos, radica en que Roma cree que al practicar la cena, al practicar la misa, al practicar el milagro de la transubstanciación y los creyentes venir a tomarla, están recibiendo perdón de pecados en virtud de la misa celebrada. La misa es una especie de repetición y representación, tanto que hay cánones de los credos romanos que ponen como maldito cualquiera que niegue la eficacia salvadora de la misa. Escuchen el canon número 1. Anatemiza a los que enseñan que la misa no es un sacrificio verdadero y propiamente dicho que es ofrecido a Dios. Si niegas que la misa, que la Santa Cena es un sacrificio, anatema sobre ti. Canon 2. Anatemiza a los que niegan que Cristo haya designado sacerdotes para ofrecer sacrificio incruento de la misa. Canon 3. Anatemiza a los que niegan que la misa sea un sacrificio propiciatorio, ofrecido tanto por los vivos como los muertos. Porque aquellos que fueron entrenados en el romanismo saben que hay misa no solo para los vivos, sino también para los muertos. E incluso hay misas que solo practica el sacerdote en privado. Y creo que hay estoy buscando palabras tranquilas. Un as sobre la manga para hacer misa por los pecados del mundo. Este es un arma que solo se usa en casos especiales, ¿sí? Dejémoslo ahí. Lo que debe ser claro es esto, hermanos. La misa es un sacrificio para el perdón de pecados. La misa es un sacrificio sin sangre para remitir pecados a los hombres. ¿Cuál es el segundo gran problema con la misa? La adoración de los elementos. La adoración de los elementos. Claro, hermanos, ¿debemos adorar a Cristo? ¿Sí o no? Bueno, si se nos dice que el pan y el vino son Cristo, que este pan es el cuerpo de Cristo y esta sangre es la sangre de Cristo, literalmente, ¿qué es lo que se va a producir naturalmente en nuestros corazones? Reverencia. Ahora entendemos por qué Lutero temblaba cuando iba a ofrecer la misa, su primer misa, porque él dice, ¿cómo es posible que un pecador pueda tener en sus manos al santo Dios? Y por eso temblaba. Y por eso se hacía todo tipo de reverencias ante la misa, ante los elementos. El sacerdote se inclina, se guarda en un lugar especial. El que viene a comulgar también tiene que hacer algunas acciones de reverencia. Y hermanos, esto no es, es que es la mala práctica de los feligreses. No, vean lo que dicen en sus documentos oficiales. No queda lugar a dudas, esto dice, que todos los fieles de Cristo pueden, según la costumbre siempre recibida en la Iglesia Católica, rendir en veneración el culto de latría, que se debe al Dios verdadero, a este santísimo sacramento. Puedes ofrecer latría, adoración al sacramento, al pan y al vino. ¿Por qué?
porque el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Cristo, literal, según ellos. Otro concilio. Debido a que los elementos consagrados se convierten por transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo, se pronuncia un anatema contra aquellos que dicen que en el santo sacramento de la Eucaristía, Cristo, el unigénito Hijo de Dios, no es adorado con la adoración incluso externa de la tría, y por consiguiente no debe ser venerado con una solemnidad festiva especial, ni llevado solemnemente en procesión. ¿Niegas que debes adorar la Santa Cena? Anatema sobre ti. Hermanos, ¿cuál es el gran problema con Roma en su misa papal? Mis hermanos, no es creer que Cristo está verdaderamente entre nosotros cuando celebramos la cena. Ese no es el problema, eso lo creemos nosotros. Nosotros creemos que cuando celebramos la Santa Cena, Cristo está con su pueblo, y que aunque el pan y el vino no se convierten, realmente la iglesia come y bebe espiritualmente del Cristo resucitado, y su gracia nos es ministrada a través de eso. Ese no es el problema con Roma, que es que ellos tienen una idea muy espiritual de la Santa Cena. No, nosotros más. Ellos la tienen muy material. Esto tiene que ser cuerpo y sangre para que Cristo esté verdaderamente con nosotros. No, Cristo está verdaderamente con nosotros como lo prometió, y tenemos comunión con Cristo porque aunque el pan y el vino permanecen lo que son, Cristo nos es dado a través de estos elementos. Nuestro problema sí es la transubstanciación. Sí es la transubstanciación. Pero les voy a decir algo. Ese no es el mayor problema. El mayor problema es que atribuyen a la misa virtud propiciatoria. Que a través de la misa tú puedes obtener perdón de tus pecados. Y en segundo lugar, que esa práctica de la misa produce adoración en la iglesia hacia los elementos, cuando ésta solo debe adorar a Dios. ¿Cuál es la correcta administración de la cena del Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10:10. Dice la palabra del Señor: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, los papistas podrían decirnos: sí, hubo un sacrificio cruento, pero ahora este es un sacrificio sin sangre. ¿Cuál es el problema? Versículo 12 dice esto: habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados. Hay solo un tipo de sacrificio por los pecados, y este fue el sacrificio que realizó Jesucristo por nosotros. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuál es la correcta administración de la cena? Y aquel punto que intento traer a sus mentes para preparar nuestros corazones para recibir la Santa Cena ahora. Mis hermanos,
La correcta administración de la cena es aquella que promueve, enfatiza la verdad de las Escrituras, que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados es suficiente para nuestros pecados antiguos, presentes y futuros. Hermano, no hay otro sacrificio que nosotros podamos hacer, que el sacerdote pueda hacer, que el pastor pueda hacer, que pueda darnos perdón de pecados. La cruz de Cristo es suficiente para darnos perdón de pecados. Cuando vienes y comes del pan y del vino, debes recordar que esto simboliza la muerte de Cristo por nosotros, por la cual tenemos perdón de pecados. Mis hermanos, practicar la cena, venir y comer y beber del vino, no te da perdón de pecados. No te hace más perdonado que ayer o que mañana. Hermano, la obra de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y si alguno ha pecado, no venga a tomar la cena para recibir más perdón. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿Cuál es el gran problema con Roma en la misa? Que desvirtúa la preciosa obra de Cristo por nosotros los pecadores. Jesús gritó en la cruz: consumado es. Jesús gritó en el Calvario: todo está terminado. ¿Por qué se atreve a decir el sacerdote y la iglesia papista que ahora el sacerdote tiene el poder de ofrecer más sacrificios por el pueblo de Dios? Eso es blasfemia. Por eso correctamente se le llama en el catecismo una idolatría condenable. ¿Que el hombre puede volver a sacrificar a Cristo? No. El Padre ya castigó a Cristo una vez y para siempre por nuestros pecados, y no hay necesidad de más sacrificios, mis hermanos. En segundo lugar, la cena nos debe enseñar y recordar que por el Espíritu Santo, nosotros ahora, unidos a Él, tenemos el perdón de pecados. Eso nos dice la Santa Cena. No que el pan y el vino nos da perdón, sino que cuando comemos el pan, recuerden esto que vimos hace unas semanas, cuando lo ingerimos y lo hacemos parte de nosotros, Dios nos quiere enseñar que tan cierto como el pan se vuelve en nosotros, tan cierto estamos unidos a Cristo espiritualmente y participamos de sus beneficios y participamos de su salvación por causa de la fe en Él. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, vean eso, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, la coinonía del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. Pues todos participamos del mismo pan. Todos participamos, mis hermanos, del mismo Cristo. La Santa Cena no es un medio para darnos perdón de pecados. La Santa Cena es un medio para recordarnos nuestro perdón de pecados. Por eso, en la iglesia protestante no se puede promover la adoración a los símbolos. Mis hermanos, se dice
que una de las grandes diferencias en la arquitectura y en la liturgia de los protestantes y los romanos es esta. ¿Qué está al centro de una iglesia romana? El altar. ¿Por qué? Porque la misa papal es el centro de la religión papista. ¿Qué está al centro de una iglesia protestante? Bueno, si tiene centro, ¿verdad? Porque aquí entre nosotros, lo que sea, pero intencionalmente casi al centro. ¿El qué? Púlpito. Ok. Otra diferencia. ¿Por qué? Porque en el púlpito se predica el evangelio de perdón de pecados. Otra diferencia. ¿Dónde pone los ojos el sacerdote cuando celebra la misa papal? ¿En dónde pone los ojos el sacerdote? En la hostia. Y si ustedes han visto cómo se practica, no la dejan de ver. Creo que fue Juan Calvino, esto ya lo estoy diciendo de lo que tenía aquí almacenado de la memoria, así que si alguien encuentra quién fue, me dice, pero yo recuerdo que fue Juan Calvino, que la diferencia cuando nosotros practicamos la cena es que cuando partimos el pan, nuestros ojos están a los cielos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en el pan, nuestra esperanza está en el Cristo que murió por nosotros y resucitó y ahora está a la diestra del Padre en los cielos, intercediendo por nosotros y dándonos perdón y gracia para sustentarnos cada día. Nuestra adoración no está en el pan o en el vino, está en Cristo Jesús, muerto y resucitado por nosotros los pecadores. Iglesia, esa es la gran diferencia entre la misa papal y la Santa Cena. Que la Santa Cena proclama perdón de pecados, no da perdón de pecados, lo proclama, lo anuncia. Con su Espíritu Santo nos consuela, nos confirma esa verdad, nos da gracia para continuar. Y que la Santa Cena pone nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe y nuestra salvación, Cristo Jesús. Amén.